Preanunciando, volvemos a presentar, está Ricardo López Murphy, economista, está Marcelo Ramar, legislador porteño, economista del Partido Obrero, Alejandro Roba, economista de la Gran Macro, y Miguel Brown, que es director ejecutivo de la Fundación Pensar del PRO, del partido de Mauricio Macri. Ricardo López Murphy, ¿en qué momento estamos de la Argentina ahora, económicamente? ¿Y cuánto inciden los fondos buitre o no para este momento de la economía argentina? Yo creo que hay una gran crisis, que se traduce en muy alta inflación, en una gran pérdida de reservas, en una gran brecha cambiaria, en una caída significativa del empleo. Eso, en mi opinión, está vinculado a 4 fenómenos. El primero es la insolvencia del modelo. El modelo ya entró en crisis, yo diría, a fines del 2011, y a partir de allí ha venido cepo mediante, pérdida de reserva, aumento de la tasa de inflación, ha venido expresando esa inviabilidad. Sobre esa situación se sobreimpone la caída de circunstancias internacionales, es decir, la fuerte caída del precio de la soja, la parálisis en Brasil, que es muy delicada para Argentina. Brasil no crece nada y tiene un déficit en cuenta corriente de 4 puntos del producto, o sea, ahí viene un proceso de corrección muy grande que nos va a afectar mucho. En tercer lugar, yo creo que la Argentina tiene un problema. Se les cayeron los recursos externos, las exportaciones están cayendo más de 10%, se caen los recursos externos, entonces usted necesita reemplazar esos recursos. Esos recursos, ¿dónde se pueden reemplazar la caída del precio de la soja? Con exportaciones de turismo, con exportaciones industriales, con exportaciones de economía extrapampeana. El problema es que esas producciones necesitan mayor tipo de cambio. ¿Me por acá? Alejandro Roba, ¿en qué momento estamos de la economía argentina? Y creo que en el momento en que la gente como López Murphy está volviendo a pedir de evaluación. Ese es el momento de la especulación financiera. La situación económica de la Argentina tiene que ver, creo que describió bien la situación internacional López Murphy. Exportaciones en baja, Brasil paralizado, en recesión técnica, Europa paralizada. Pero lo que no podemos permitir los argentinos es volver a caer en lo que pasó en diciembre del año pasado, donde el mercado quiso llevar el dólar a 10 pesos y el gobierno lo pudo frenar, por supuesto, a 8. Todo el problema inflacionario que tenemos este año, el problema de bajo consumo, porque se comió en la primera parte el salario real, es consecuencia de esa devaluación. Tal es así que nosotros tenemos hoy superávit financiero, superávit fiscal primario en la Argentina, hasta el mes de junio, que son los últimos datos, y tenemos sí un mayor déficit en términos financieros. Pero no llega ni al 2% del PBI, o sea que el desmadre fiscal no existe. Otro dato que hay que dejar claro, la emisión monetaria, que todos se rascan las vestiduras, que se emite, no llega ni al 20% de la base monetaria. La emisión ha sido menos del 20%, cuando en Estados Unidos han duplicado, triplicado la base monetaria y en Europa también. Y por el otro lado, todo lo que es déficit financiero es culpa básicamente de los que se está pagando de servicio de deuda, que aumentó más del 100%, y eso el 90 o el 70% tiene que ver con la devaluación. Esa devaluación que ahora de nuevo se está pidiendo, lo único que hace es pulverizar el trabajo de los argentinos y lleva a mayor recesión. Y la última, déjame. Decían que no se exportaba porque había que devaluar. Se devaluó el 30-40% y las exportaciones cayeron al 10%. Entonces, el verso de la devaluación para exportar, que no lo vengan a hacer. Bueno, más. ya vamos a volver a eso. No sé si López Murphy no lo tocó, pero ya le vamos a preguntar eso. Miguel Brown, desde el PRO, ustedes prácticamente son la usina de ideas generadoras económicas de la plataforma de Mauricio Macri. ¿Cómo ven este momento? Macri es uno de los presidenciables, puede llegar a la presidencia el año próximo. ¿Cómo ven este momento proyectado el 2015 de la economía? Nosotros estamos preocupados por la situación actual. La economía está cayendo y estamos con muy alta inflación y estamos empezando a ver destrucción de empleo. Y eso es algo que a la gente le preocupa y cada vez se está sintiendo más. Consideramos que esto es producto de una combinación de 2 factores. Por un lado, el agotamiento de un modelo y por otro lado, una situación internacional que ha empeorado.
Y lo que pensamos es que hay que recuperar la confianza. Digamos, hay que dejar el doble discurso de lado, hay que realmente volver a insertar a la Argentina en el mundo y tenemos que apostar a la producción en serio. Digamos, no podemos seguir justamente con una política en la cual todos los argentinos estamos mirando el dólar. Tendríamos que estar pensando en cómo producir más, cómo producir mejor y no en qué va a hacer el gobierno con el tipo de cambio. Y esa es una situación de fondo. Marcelo Ramal. Bueno, ¿Cómo ve el Partido Obrero la actualidad económica? La quiebra nacional es indudable. No voy a abundar en los ejemplos que se dieron acá. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. Hay que ver producto de qué tipo de orientación social y a qué intereses ha servido este gobierno para llegar a esta quiebra nacional. ¿Cuál es la quiebra Cristina nacional? Kirchner lo dijo, no me interrumpas. ¿Cuál es la quiebra nacional? Cristina Kirchner dijo en más de una oportunidad que pagó 170.000 millones de dólares de deuda externa. Y esta crisis de enero que se menciona acá es el resultado de que el Banco Central está quebrado, tiene patrimonio negativo y por lo tanto, como consecuencia de eso, la moneda nacional, ¿no es cierto?, cae en caída libre, lo cual, por supuesto, que es tolerado también por el propio gobierno. Ahora, a la hora de ver lo que va a ocurrir, no basta detenerse en los datos inocultables de esta quiebra, bancarrota fiscal del sector externo, del propio Banco Central, sino ver las salidas. Las salidas tienen que ver con que si vamos a honrar a los mismos intereses que nos llevaron a la quiebra en el 2001, o por el contrario, vamos a colocar en el primer plano a lo que constituyen los productores de la riqueza nacional. El planteo de la izquierda es este: salir de la crisis salvando el derecho al trabajo, el salario y las jubilaciones. A ver, Roba le hacía una pregunta. Completamente sorprendido del monetarismo del Partido Obrero. O sea que hay un problema de que está quebrado el Banco Central, como dijiste, por el... Sí, por supuesto. El Banco Banco Central Central que la ha emisión quebrado. monetaria genera inflación. No, por supuesto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, la y después... emisión monetaria de ustedes sí genera inflación. ¿Cuál es la emisión monetaria Déjame explicarte. No, pero... Sí, la emisión monetaria de ustedes genera inflación. No. Tu emisión monetaria del kirchnerismo genera inflación porque es totalmente parasitaria. Está relacionada o sea que según con el dinero, cumplimiento del pago de la deuda, pero eso por supuesto. No resiste ni la teoría económica. Roba, Marcelo. Permitime decirte lo siguiente. Yo te permito, los bancos ganan fortunas, gracias a la emisión monetaria de ustedes. ¿Y por qué motivo? Porque esa emisión es el método más caro de financiamiento del Estado. ¿Ah, sí? Para absorber los pesos de esa emisión, ustedes tienen que colocar letras al 30% de interés. El motivo por el cual los bancos hacen ganancias extraordinarias es gracias a la emisión monetaria de ustedes. No, porque me parece, yo cada vez estoy más sorprendido. O sea, que es mejor endeudarse en el exterior, es más barato para poder emitir que hacerlo a través de la emisión del Banco Central. Pero si ustedes están sirviéndoles a los inversores que quieran venir un negocio extraordinario, Roba, permitime. ¿Cuál es? Hay gente que cambió dólares a 8 pesos. La asignación por hijo. Hay gente que cambió dólares a 8 pesos. Que se retire el Estado de la economía. Y los pone en el mercado financiero argentino al 30%. ¿Sabes qué pasa, Marcelo? Que ustedes están con la teoría del Ustedes han armado el paraíso de la patria financiera. Bueno, es indudable. Mirá, y los fondos buitres lo atacan a la Argentina. Me parece que estás completamente equivocado. Ahora después te voy a decir cuál es el negocio que están haciendo los fondos buitres, sobre todo los buitres amigos de ustedes. Ya venimos los buitres amigos de ustedes. Ya venimos con ese tema. Vuelvo a López Murphy, porque Roba dijo, López Murphy está queriendo y proponiendo otra devaluación a la Argentina. ¿Propone eso? Yo creo que objetivamente hay un problema en el sector externo muy delicado, de deterioro de las exportaciones. Hoy han caído más de 10%, van a caer bastante más el año que viene por el derrumbe. La Argentina tiene una crisis de faltante de dólares y la respuesta del gobierno es inundarnos de pesos. La parte no se ha visto en la cantidad de dinero porque, como decía Ramal, han colocado una cantidad de instrumentos de esterilización como son las letras, pero de acá a fin de año vamos a ver una tasa de expansión monetaria muy alta para cubrir el déficit que dicen que no hay. Acá hay un déficit enorme que se va a ver en los números a fin de año. Esto es muy fácil de saldar. A fin de año yo creo que vamos a tener un gran problema
de exceso de peso, un gran faltante de dólares, eso va a limitar el nivel de actividad y el ajuste, ¿dónde se está produciendo? Se está produciendo básicamente en el empleo, en las economías extrapampeanas que están en una situación, yo diría, al borde de su inviabilidad. Trate de ir al norte argentino a preguntar qué se puede sembrar, qué se puede producir. Vaya al Alto Valle, vaya a Mendoza, vaya a cualquier lugar que se produce en la Argentina. Esa gente está hoy sometida a una situación límite. ¿Lo podemos ignorar o no? Yo creo que cuanto antes respondamos a esa realidad, menos traumático va a ser el proceso. Roba. Me encantó que Ricardo lo cite a Ramal. Me parece el cierre de este bloque, ¿no? Me parece muy interesante. No, yo te voy a citar voy a traerte otra cita. El presidente de Shell, tu enemigo número uno, elogiando en un diario de ayer la política petrolera del gobierno nacional. Pero me das un ¿Por qué? ejemplo. Porque internacionaliza las tarifas, porque firma acuerdos con Chevron y con Petronas. Yo te doy 30 ejemplos que el gobierno nacional defiende el empleo. No se nota a la luz de lo que está ocurriendo con la industria automotriz, metalmecánica, construcción, ¿cuál es comercio. el nivel de desempleo altísimo y de crisis terminal que vos decís? Ustedes para frenar el dólar, no me cambia, han armado este negocio que te mencioné de las tasas de interés. ¿Cuál es la etapa terminal del empleo en Argentina? Ustedes han empujado a la recesión en la Argentina. ¿Cómo? Acá hay un país que está ahogando sus energías para pagar la deuda que ustedes revalidaron, viejo. Falta que me digas que hay mucha presión fiscal. Pero mira, no, te quiero decir una cosa más, Ustedes dicen ahora... Ricardo, me alegra que usted lo diga, pero no Marcelo. No, te quiero decir una cosa. Ustedes hablan de los fondos buitres, pero están armando un negocio fabuloso en beneficio de los buitres amigos de ustedes. Permíteme una sola cosa, Gustavo. Sí. Pero no hagamos un amigo del gobierno, particulares. David Martínez, presidente FinTech, dijo el otro día y señaló que está comprando los títulos de la deuda argentina, que hoy por esta crisis están en baja, para beneficiarse de un arreglo futuro o de una eventual reestructuración. Pero ¿por qué no hablamos ustedes del están empleo? armando No me des un ejemplo. el negocio de la deuda o del rescate de esta bancarrota, pero si la presidenta para no puede asegurarle a los que están cobrando un 2% en el exterior un beneficio del 15% Marcelo, en dólares ahora, en la Argentina. a ver, Marcelo, y hablamos ahora de defender el empleo. A ver, Marcelo, tipo de cambio, ¿hay que tocarlo de acá a fin de año, Miguel? El gobierno ya devaluó fuertemente en enero y está creando las mismas condiciones que creó antes de esa devaluación y posiblemente el gobierno decida devaluar. La gente ya decidió que el tipo de cambio a 8 no da. Y por eso el paralelo se va a 14. Ricardo, el PRO puesto en el gobierno quería, el PRO hoy. Bueno, el PRO recrearía la confianza y con Mauricio Macri presidente vendrían muchísimas inversiones y no tendríamos un problema de tipo de cambio. Nuestro problema sería... Eso mismo dice Massa, con un gobierno creíble, pero no es magia, no es soplar de hacer claro, del día para la noche pero, se perdóname, cambia. Alejandro, se cambia en 3 meses de gestión de Mauricio Macri, vienen inversiones al país, vuelve el crecimiento, baja la inflación. Porque tiene ojos celeste. Porque tiene un equipo de gobierno y sabe lo que hay que hacer en este país. Y no es a los gritos que se arregla la economía, es con seriedad, es con un equipo profesional, es bajando la inflación. Alejandro, Argentina y Venezuela son los únicos países del mundo que tienen inflación. Seamos serios. Perdóname, pero el lugar de la Argentina donde más inflación hay es la ciudad de Buenos Aires. Porque la medimos con honestidad, Alejandro. No, porque aumentaron las tarifas del 500%. Desde 2007 flaco. Que mienten con la inflación, Alejandro. ¿De qué estás hablando? ¿Cuánto es la inflación, Alejandro? ¿Cuánto es la inflación? ¿Cuánto es la inflación en la República Argentina? Este año va a llegar al 23, 24%. Ay, Alejandro, por favor, no te cree nadie. Eso, 16, bueno, falta... 40% es la inflación, Alejandro, nadie te cree. El que más ha aumentado la inflación argentina es Mauricio Macri con los tarifas. Ha hecho tarifazos todo el tiempo. Bueno, esa es una teoría bastante rara. Vos lo criticás a él por monetarista, yo te critico a vos, pues no sabes economía, querido. Es increíble. ¿Cómo va a subir la inflación porque sube una tarifa? Por favor. ¿Ah, no? Mirá, ustedes desde 2007 mienten con la inflación y vos no podés mirar a la cámara con honestidad y decirle a la gente cuánto es la inflación. Sí, te digo cuánto es la inflación. 16,7% hasta el mes de julio. Bueno, ¿y el año pasado? Y el año pasado habrá sido 20%, no sé cuánto. ¿Y el anterior? Sí, fueron de 2 dígitos, 20, 21. Este año va a ser más por la devaluación que ellos por eso, mienten con eso, mienten con las cifras de empleo, mienten con el desempleo. Acá la mentira más grande es que Macri va a arreglar la inflación en 3 meses y que van a venir las Macri va a ser inversiones. presidente y vamos a volver
volver a una normalidad económica, a gente seria, a que los economistas no estemos más en televisión, a que hablemos de los problemas reales y no del tipo de cambio, del dólar y de estas cuestiones. Cuando Macri sea presidente, Marcelo quiero decir lo siguiente, no sé si Macri podrá gobernar. Hoy coincidió un poco coincidió con Rico hoy, Yo no. Ahí estuvieron bastante cercanos. Más bien fui el único que no. Pero no te quiero decir lo siguiente. No sé si Macri hará buena gestión, podrá gobernar y tomar. Lo que te digo que antes de eso, que arregle el bodrio de la deuda externa de la ciudad, que armó este gobierno de Macri, 2.000 millones de dólares de deuda, que es el 98% de la deuda, ¿no es cierto?, que tiene la ciudad, y un vencimiento del año que viene de 450 millones de dólares, que equivale al 10% del presupuesto de la ciudad y que lo va a tener que refinanciar seguramente con tasas de interés superiores. Entonces pasa lo siguiente. Me parece fantástico. No sé si Macri podrá se ha gobernar convertido o no. en obras. Pero se la convirtió crisis en el Maldonado, se convirtió en Metrobús, que diga, en infraestructura. Soy legislador y conozco muy bien el problema. Bueno, también no, porque la gente no te vota para gobernar la ciudad. A Mauricio Macri lo votó el 65%, porque hay obras y hay trabajo. Lo que vos quieras, pero la deuda de la ciudad aumentó exponencialmente. No, exponencialmente y la tasa de inversión, no, exponencialmente no aumentó. El porcentaje de inversión sobre el presupuesto sigue siendo el mismo. Está arriba del 20%. ¿Sabes cuánto es la Nadie inversión? sabe a dónde fue la deuda de la ciudad. ¿Cuánto es el la año que inversión en la viene van a provincia de Buenos refinanciar una deuda a una tasa de interés. Volvamos al debate sobre la economía y ya hay un nacional. ajuste, hoy en la Ricardo, ciudad. Sí, yo creo... ¿Usted cree que se puede recrear, como dice Miguel, la confianza en 3 meses? A ver, en nuestro país ha habido varias veces experiencias con atrasar el tipo de cambio y desconocer los datos de la realidad. Todas las veces eso termina traumáticamente. Y yo creo que en este caso, ignorar lo que está ocurriendo no le va a hacer bien, primero al propio gobierno, y en segundo lugar nos va a exponer a una situación muy límite. Por eso yo creo que es un error decir tendrán que esperar otro presidente para que devalúe. Mire lo que pasó en enero. Es un error decir, como dijo la Presidente, el que juega al dólar va a perder. Es un error no reconocer los problemas que tenemos. Nosotros tenemos problemas. Parte por mala gestión, por ejemplo, la deuda es un problema de mala gestión. Y tenemos problemas porque las circunstancias que fueron lo que posibilitó mucho de lo que pasó en los últimos años han cambiado. Entonces, no reconocer con realismo eso, lo único que nos va a llevar es una crisis más seria. Si lo reconocemos a tiempo, si podemos adaptar y hacer reaccionar a los sectores productivos, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos más exportaciones, necesitamos más empleo, necesitamos más exportaciones de donde pueden venir, de la industria, de las economías extrapampeanas, del turismo. De ahí necesitamos que reaccione. Las veces, fíjese, el país ha estado con precios de la soja bajo y ha estado en default. ¿Qué es lo que caracterizó esos dos periodos? Tipo de cambio muy competitivo, muy alto, porque usted necesita reemplazar los dólares que venían de los préstamos financieros con dólares genuinos que vengan de las exportaciones. Si no reconocemos ese problema tan evidente, lo único que vamos a hacer es darnos contra la pared. ¿El gobierno lo está reconociendo, Alejandro? ¿Está mirando para otro lado, según López Murphy? No, el gobierno sabe que una devaluación es la peor política para la Argentina, porque ya lo vivimos recurrentemente en la historia argentina y lo vivimos en Pero en enero hubo que hacerla, es un dato de la realidad. Sí, la verdad que hubo que hacerla porque el gobierno frenó la corrida en 8 cuando el mercado lo quería poner en 10 y la verdad que las consecuencias las y ahora lo están corriendo nuevamente para qué. Y yo creo que hay alguna posibilidad de que estén corriendo el gobierno de nuevo con esto. Ahora, el tipo de cambio no está atrasado porque hemos devaluado más que todos nuestros vecinos en el último año y medio, así que no está atrasado y no va a venir exportaciones, aunque pongamos el dólar a 300, porque las exportaciones vienen si te compran y el mundo no le está comprando a la Argentina y para colmo está cayendo el precio de la soja, con lo cual no te ingresan por precio y menos por cantidad, porque Brasil no te compra los autos, no va a haber alimentos que nos compren los europeos. Sí, creo que el acuerdo con Rusia va a ser importante en términos de reemplazar la caída de venta de alimentos a Europa con Rusia y China está comprando lo justo y necesario porque está creciendo menos que antes. Entonces, decir que para que se aumenten las exportaciones hay que devaluar, para que aumenten las exportaciones
lo que hay que hacer es intentar diversificar los destinos de exportación y eso se hace en el mediano y largo plazo. No va a pasar nada aunque pongamos el dólar a 14, no va a haber más exportaciones, te lo aseguro, y pasó este primeros 6 meses. Para ustedes, ¿en cuánto estaría? Supongamos que Macri es electo presidente, ¿harían un retoque para el tipo de cambio? Bueno, falta un año por lo menos, es muy difícil saberlo, pero yo creo que en un punto tiene razón Roba en que vamos a tener problemas con las exportaciones el año que viene, en parte como consecuencia de las políticas de Guillermo Moreno. Ahora hace poco nos ha castigado la Organización Mundial de Comercio por las políticas arbitrarias que ha tenido la Argentina y van a venir sanciones que nos van a prohibir exportar, por ejemplo, algunos productos a Europa, Estados Unidos y Japón. Y eso puede redundar en unos 3.000 millones de dólares menos de exportación y eso es un problema nuestro, no es un problema del mundo. Son malas políticas que el mundo considera que están afuera de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que es la organización a la cual Argentina y todos los países suscriben. Eso agrava el punto que yo hice. O sea, el punto que yo hice se agrava por esas circunstancias. Bueno, el gobierno sigue las políticas de Moreno con otro humano. El problema que está en el Vaticano. A ver, Argentina tuvo en la década pasada, estuvo en default y estuvo con precio de la soja abajo. Las características de esos periodos eran tipo de cambio mucho más altos que ahora. O sea, el tipo de cambio de 2003-2004 era muchísimo más alto que ahora, como lo era el del 2006-2007. En esa época no teníamos la crisis energética que tenemos y no teníamos las sanciones de la OMC que vamos a tener hacia adelante. Yo creo que no ver que vamos hacia el iceberg y a toda velocidad me parece un suicidio como nación, como gobierno, y me parece quitarnos los mecanismos de flexibilidad. Yo no creo que haya nadie en el mundo que sostenga que a un tipo de cambio más competitivo la economía argentina no exportaría más. Lo que uno puede decir Ricardo, para usted habría que hacer hoy una cosa es decir, no vamos a exportar más. Otra cosa, usted me diga, bueno, hay un costo en eso. Siempre en economía hay un costo. Pero digo, hoy, ¿usted qué haría? ¿Hoy retocaría usted el tipo de cambio? ¿Hoy? 1 de septiembre del 2014? Yo lo haría. ¿Sí? Yo creo además otra cosa. No solo eso. ¿Pero a cuánto llevaría usted el dólar hoy? Déjeme expresarme, Silvestre. Sí. Yo no solo creo que hay que corregir el dólar comercial, sino también creo que hay que tener un mercado libre para el dólar financiero y turístico, porque eso le permitiría al Banco Central no perder las divisas de manera extraordinaria como las está perdiendo, producto de que a todo el mundo le conviene cancelar los préstamos financieros a un dólar barato, a nadie le conviene traer dinero con el cepo. Entonces usted podría crear, desdoblar el turismo, efectivamente, eso evitaría que los problemas fueran más graves de lo que ya son. Ahora, yo creo que hay que corregir ambos tipos de cambios partiendo de la base de que ha habido un fenómeno real que le hace daño a la economía. Ahora, uno se puede emperrar en no hacerlo. Se puede. Uno podrían no haber corregido en enero. Yo creo que hubiéramos estado en una situación muchísimo peor que la que estamos. Tampoco es cierto que hemos devaluado más que lo demás. Nosotros hemos devaluado más que lo demás porque tenemos una inflación que es altísima. Claro. O sea, nosotros a 40% de inflación, si nosotros devaluamos 30%, el tipo de cambio se sigue atrasando. Entonces ahí hay que ser realista, pero digo, pueden no serlo, pueden insistir. El problema es que los argentinos vamos a pagar un costo inmenso como lo pagamos cada vez que seguimos políticas de cambio artificiales que nos llevaron a una crisis gravísima. ¿Puedo? Solamente una cosa. Gustavo, no hable. En el año Marcelo, 2011, yo era funcionario de este gobierno, tuve un debate con el doctor López Murphy, que no se debe acordar, sería antes de la asunción de la presidenta del segundo mandato. Y lo mismo que dijo, lo está diciendo ahora. Crisis terminal, había que devaluar, que no va a llegar el... Bueno, eso no lo dijo ahora, pero lo dijo en un reportaje hace poquito, que iba a llegar muy mal la presidenta a terminar el mandato. Cosa que lo creo firmemente. Bueno, entonces digo, acá... Y creo también que en el 2011 anticipé lo que iba a pasar. Por eso hicieron el cepo y por eso tuvimos los problemas que tenemos. La verdad por eso tuvimos tenemos la crisis de caída de reserva. Se han rifado las reservas, se han rifado el empleo, se han rifado las oportunidades productivas. No hemos rifado las reservas, lo que no hemos podido es acceder a los mercados externos. Pero ¿cómo van a acceder a los mercados externos si hacen todas las cosas que necesitan hacer para fracasar?
No, me Hacen parece todo que no, lo al que contrario. necesitan hacer. Lo único que hacemos es cuidar a los argentinos. Y a veces, y por eso no hemos llegado a ningún acuerdo con los fondos. Pero tiene buitres. razón, en el Yo creo que 2011 hemos llegado- anticipé eso. Mire, le voy a Sí, decir pero- otra no, cosa perdón, más. dijo En que el no 2011 llegábamos al anticipé, 2012. no, anticipé que iba para ocurrir el cepo y ocurrió. Ahora le anticipo otra cosa. Pero no pasó nada. Digo, no estamos Bueno, en crisis usted debe vivir terminal. en otro país que el que vivo Aumentó yo. el desempleo, Yo veo una 40% crisis de espantosa y inflación. ustedes parece que ¿Cuánto estamos aumentó el bárbaros. Bueno, Creo que según el INDEC llegamos, no, pero según la realidad no, y no, habidos. flaco, entonces no se puede. Estamos cerca de 10% de ¿De qué? desempleo. De desempleo, Alejandro, bien medido, por favor. ¿Cómo lo medís vos el desempleo? ¿Quién lo mide? Gente Y que si hace no hubiera bien las caído la tasa de cuentas. actividad, por ejemplo, ya estaríamos en el 10% del El desempleo. desempleo se mide así. Una brutal caída de la tasa de actividad. Está bien, pero el Y de desempleo, ¿cómo se empleo, mide? una brutal caída de la El tasa de desempleo lo está actividad midiendo y el de INDEC de empleo. manera ficticia. Y de la empleo. misma manera que está midiendo de manera ficticia la inflación. Pero la digo, gente ya si- no te cree esas Pero una cifras. cosa, si No, creemos no sé que si está no creo. bárbara la economía, sigan No, adelante. pero nadie dice Yo que creo está que bárbara. estamos en un problema. Lo que estamos diciendo es que no está colapsada como ustedes acá decían en llegamos a la 2011. madre del borrego. Acá llegamos a la madre del borrego. Todos quieren una devaluación. No, yo unos, no, ¿eh? permitime, Yo no estoy unos pidiendo en una forma devaluación. explícita, otros como lo hicieron en enero, mirando para otro lado y dejando de hacer, en el caso del oficialismo. Ahora, ¿qué significa una devaluación? La excusa son motivos comerciales, porque el país necesitaría mejorar su competitividad. Es falso. Ya se demostró en el mes de enero. La devaluación provoca desequilibrios enormes, ni qué decir en una industria que depende fuertemente de las importaciones, pero hasta en el campo provoca desequilibrios, porque hoy buena parte del agro se alimenta de insumos dolarizados. La devaluación se busca por otro motivo que no tiene nada que ver con la cuestión comercial. Acá se está buscando un rescate financiero de una situación evidente de quiebra, y la devaluación es el mecanismo, como en cualquier empresa que quebrara, para rematar los activos del país en búsqueda de financiamiento internacional, al precio que sea. Rematar los activos nacionales es en primer lugar rematar el salario, rematar las jubilaciones, rematar los recursos petroleros. Todo esto va a agravar la crisis. Nosotros tenemos otro planteo. Lo primero que hay que salvar para que esta crisis no se agrave es el derecho al trabajo. Hay que asegurar el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, prohibir las suspensiones y despidos porque cada despido agrava la recesión. Hay que reabrir las paritarias y discutir los salarios. Hoy se aumentó el salario mínimo en un 23% cuando la inflación es del 40%. Si de vuelta colocamos los intereses de los buitres de acá, de afuera, de todos lados, por encima del interés de los que laburan en la Argentina, vamos a otra crisis. Si ponemos Gracias, en primer Marcelo. fila el derecho de los que laburan, el país puede encontrar otra perspectiva. Este es Gracias, el punto de Marcelo. vista de la izquierda. Déjeme una sola Sí, consideración Ricardo. muy rápida. Vamos cerrando 30 segundos Si cada la solución uno. fuera que evitar las correcciones cambiarias, yo propongo otra. ¿Por qué no revaluamos? Porque si eso fuera la forma de subir el nivel de vida, bajemos el tipo de cambio a la mitad y el nivel de vida explota, como si fuera una cuestión de voluntad. Yo creo que todo eso es profundamente irrealista. Los niveles de vida, las posibilidades de competencia del país no es una cuestión de voluntad, dependen de datos objetivos. Me parece que ignorar la realidad nos hace mucho daño y lo veremos en los próximos meses. Gracias, doctor López Murphy. 30 segundos, Miguel Brown. Hace falta un cambio de fondo, hace falta recuperar la confianza, tomarnos en serio el trabajo de los argentinos, y para eso necesitamos inversión y necesitamos insertar inteligentemente al país en el mundo, y eso va a venir cuando venga un cambio de gobierno. Este gobierno ha demostrado que se agotó su capacidad de gestionar la economía argentina. Gracias, Miguel Brown. Alejandro Roba, 30 segundos para cerrar. Sí, bueno, el tema del agotamiento del modelo lo vengo escuchando creo del 2004, que era una primavera. Este es el gobierno que desde el 2003 para acá ha creado más de 190.000 empresas, ha hecho del empleo industrial una de sus banderas. Hoy estamos en una situación de no crecimiento y el gobierno está tomando las medidas para que no se siga deteriorando. Hay suspensiones en el sector automotriz, pero también estamos trabajando en temas, por ejemplo, el repro y toda la situación que nosotros estamos viendo, que no lo vamos a dejar que el mercado sea el que haga el ajuste. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor López Murphy, como siempre. Gracias por prestar el debate. Gracias, Marcelo. Gracias por prestar el debate. Miguel, gracias, un gusto. Chavo Alejandro, gracias por prestarse al debate.